Buenas tardes. Gracias por estar aquí y no estar echando la siesta. Bienvenidos a esta nueva charla del evento de Divulgacine de este año. Gracias al Ayuntamiento de Alicante, gracias a la Concejalía de Cultura, Diputación, etcétera, etcétera. Me dejo alguno, David, seguro. Bueno. Vamos a hablar, con ayuda del compañero Iván Escoda, de una mítica productora de cine serie B, podríamos decir. Sí, sí. Serie B, que era la Canon, ¿vale? Pero lo primero va antes, y me gustaría presentaros a Iván, por si alguien no lo ha visto en la charla de esta mañana. Y me gustaría hacerlo porque siempre antes de las charlas, pues pedimos a los colaboradores una mini biografía para poderlos presentar en condiciones. Iván envió la suya, él no sabe que la voy a leer íntegramente ahora mismo. En el fondo la envié con esa intención, pero digo, ¿se atreverá a Pascual o no? Digo, vamos a leerla. Me subestimas. Biografía de Iván Escoda. En 1978, y siendo todavía un espermatozoide, ya demostró cierta habilidad para conseguir sus objetivos, pues se materializó en hijo no deseado dentro de lo que ya era una familia de 4 miembros. Como el nombre de MacGyver no estaba todavía de moda, decidieron llamarle Iván. En el colegio gozó de cierta popularidad al tener conocimientos excesivos sobre cómics, cine, música y videojuegos. Su padre quiso que se incorporase al mercado laboral a los 18 años, pero Iván prefirió dedicar su tiempo a la universidad y a leer tebeos, por lo que fue denunciado por su progenitor por vagancia. Preocupado por el juicio y por no haber conseguido todavía los números de Batman guionizados por John Wagner, al final tuvo suerte, pues el juez era un friki e Iván ganó la contienda. Una licenciatura y 2 oposiciones después, dedicó parte de su tiempo libre a escribir y publicó con la editorial Maluma un ensayo sobre el director de cine de terror Don Coscarelli, un libro en el que tuve el placer de colaborar. Sí. Después, junto al ilustrador Franz Sáez, fundó el sello Ediciones Alarmantes, con el que ha publicado obras sobre Tintín, Conan, James Bond, relatos propios, etc., además de un fanzine que tenéis por ahí, ¿vale? Bien, pues este es Iván Escoda, y yo creo que no hay persona mejor cualificada para hablarnos de lo que era la productora La Canon, Sí. una productora que en apenas menos de 30 años, pues creo que produjo más de 180 películas, ¿verdad? Sí, casi nada, ahí es nada. Casi nada. Además, una productora que era una contradicción en sí misma, porque si tú miras el listado de películas de La Canon, pues ves nombres como John Cassavetes, como Zeffirelli, como Konchalovsky, como Jean-Luc Godard. Mezclado con Joseph Zito, que hacía las películas de Invasión USA y todo esto. Invasión USA, Delta Force, Cobra, Stallone, Chuck Norris, en fin. Esto es lo que es un género cinematográfico en sí mismo que, a ver, igual es un vocabulario un poco técnico, pero en aquella época pertenecía al género de ir al videoclub y decir, alquila esa que está todo guapa, ¿de acuerdo? Lo que era mandanga de la buena. Pero bueno, no me voy a enrollar más y ya cedo la palabra al señor Iván Escoda, que nos va a hablar profundamente sobre la productora, la Canon Group. Adelante, Iván. Sí, yo creo que alguien tenía que hacerlo, ¿no? Alguien tenía que hablar de Canon, porque parece que esto nadie lo comente. Comenzó en 1967, la productora hasta 1994, que ya fue cuando se diluyó. En los 70 hacían películas de serie B con corte erótico, se puede destacar la de Joe, de Peter Boyle, por ejemplo. Peter Boyle lo sonará de Taxi Driver y otras pelis, pero tenían ese toque de serie B, con un poco de segundones. Y estaba ojo a visor el señor Menahem Golan, que era un cineasta israelí. Y desde Israel compró la Canon. Canon viene de Canon Group, que era una empresa de un montón de comercios, supermercados, historias, pero tenía una facción de cine que era Canon Films. Como no iba muy bien, Menahem Golan la compra por $500.000, por $500.000. Como de Israel, esto en el 79, de Israel a Estados Unidos no se podía viajar con dinero en el bolsillo, este hombre viajó con $500, se cogió a su primo hermano Joram Globus, que siempre aparece Menahem Golan y Joram Globus en todas las películas de Canon, y con $500 en el bolsillo se fueron para allá para gestionar la productora que habían comprado. Y empezaron a hacer películas. Tenían $500 y una productora, y todo empezó un poco así.
Hicieron un musical que se llama ya desconocido y olvidado hoy en día, de Apple, que no triunfó. Esa fue su primera película y no funcionó. Pero en 1981 les dio por hacer de ninjas, películas de ninja. Entonces hicieron Enter the Ninja con Franco Nero, que no tenía nada de ninja, ¿de acuerdo? Y voy a leer el Boaz Davison, un productor que tenían, que se trajeron de Israel, decía sobre Enter the Ninja, ¿no? Que ahí empezó todo para Cannon Films. 1981. Antes de Menahem Golan, ni yo ni millones de personas habíamos oído la palabra ninja. Llegó Menahem Golan, el actor principal, que era un japonés, lo despide, dice, este fuera, quiero a Franco Nero. Trajeron a Franco Nero, dice que no tenía aspecto de ninja, pero Enter the Ninja fue un éxito rotundo. Entonces hicieron segunda parte, tercera parte, como era habitual en Cannon Films. Al principio voy a dar una batería de información sobre Cannon, porque Cannon tiene casi 200 películas y es una locura. Y luego vamos a echar el freno, vamos a ver un vídeo de toda esta locura, pero al principio hay que introducirlo así porque llegaron a saco. Después, la película, en 1984, hicieron Breaking, que iba sobre las películas de breakdance. Se gastaron $1 millón y recaudaron $56 millones, porque las películas de breakdance estaban, el break estaba en su momento álgido. Y dijeron, lo mismo hacían de ninjas que de break, que de lo que sea. 56 millones ya tenían liquidez para hacer todas las películas que quisieran. Antes de eso habían producido la segunda parte del Justiciero de la Ciudad, de Charles Bronson, que luego hicieron un porrón más de películas de justicieros, que luego la explicaré, porque el orden es un poco complicado. Y en el 80 y en el 84 habían hecho The Exterminator, que luego las veías en el videoclub y decías, ¿es una copia de Terminator? Pues no, Exterminator es antes que Terminator, porque es del 80, y la segunda parte, gracias a Terminator, hicieron la segunda. ¿Cuál es el problema? Que Exterminator iba de un justiciero de Nueva York que llevaba una careta de soldador y un soplete. Iba por ahí matando gente. Se le ocurre eso al señor Menahem Golan y la hacen. Exterminator. Luego saca Cameron Terminator, bueno, pues Exterminator 2. Funcionaban un poco así. En el 84, para que veáis un poco lo variopinto de Cannon, hicieron Bolero, una canción de boleros con Bo Derek. Con Bo Derek. Inspirada en películas de toreros, como Sangre y Arena. O sea, que iban de ninjas a lo que le daba por ahí. Y como eran un poco piratas, como ahora iremos viendo, y un poco mafiosos, los de Cannon Films, Bo Derek dijo de ellos, eran unos malhechores sin escrúpulos, y esto no es de broma, era una locura, era indignante. Para hacer publicidad llegaron a colarse en su habitación, abrirle la maleta y robarle fotos personales para sacarlo en las revistas de Bo Derek sale de esta manera, de esta manera y tal. Y con Bolero, que es una película ya olvidada, pero hubo también un lío de 3 pares de narices. 1983, Hércules, con Lou Ferrigno. Ahora veis una escena que Hércules le pega un puñetazo a un oso. El siguiente plano es del planeta Tierra y sale el oso volando de... Eso ahora ya digo, ahora cuando frene lo vais a ver. Pero es que empezaron real, así. Todo muy real, Empezaron así. Sí, sí. Pero tenían lo que tú dices, pinceladas interesantes, como en 1985 la película de Life Force con Toby Hooper y guión de Dan O'Bannon. Toby Hooper fue el creador de La Matanza de Texas, el director, y Dan O'Bannon, el hombre que creó la saga de Alien. El primer guión de Alien, la primera idea, es de Dan O'Bannon. Entonces los juntó, hicieron Life Force, que es una película de terror, vampiros y del espacio. Se salvan porque está basada en un libro de los años 70. Parece una locura de Cannon, pero vale, se basaron en un libro. Han hecho mezclas peores en la Cannon. Sí, hay mezclas peores. Sí. Y posiblemente hechas por ellos también, por los de Cannon. Pero se ha convertido en película de culto, Life Force. Estas charlas también que sirvan para descubrir películas que posiblemente conoceréis, pero si no, para apuntar un poquito. Luego si da tiempo, que no lo sé, No sé si para estáis hacer un tomando resumen. nota, pero deberíais, ¿eh? Claro, Bolero de toreros y tal, no la recomiendo, pero Life Force sí que está bien, una mezcla de zombies, vampiros y tal, está bastante bien. Bueno, luego nos vamos... Además, Tobe Hooper, teórico director de Poltergeist, porque siempre ha habido la duda de si realmente fue él o fue Spielberg. Yo, mi opinión, y no tengo ni idea, creo que fue Spielberg porque es una especie de terror familiar y tal, pero bueno, viene de Matanza de Texas, de Poltergeist, y Cannon dijo, quiero a Tobe Hooper. De hecho, luego no estaba ni apuntado, porque es que son 200 películas, pero luego le produjeron también La Matanza de Texas 2.
que es la segunda película de culto de Canon. Pues está Life Force y Matanza de Texas 2 y otras tantas más. 1987, The Barbarians, un poco con la locura de Conan y tal, producen The Barbarians y cogen a Ruggero Deodato, que venía a hacer Holocausto Caníbal. O sea, que iban un poco lo que pillaban para Canon. Retrocedemos un par de años, 1985, hacen la de Quatermain, que era una imitación de Indiana Jones, con Richard Chamberlain. Triunfa, segunda parte, La ciudad perdida del oro, de 1986. Y ahora os comento una más de Chuck Norris y paramos, porque es que este era el ritmo de Canon. Era así hasta 200 películas. Entonces, vamos a frenar, pero antes os comento 1984, Desaparición en combate, de Chuck Norris. Según la hacen, creen que va a ser un pelotazo, que lo fue, y empiezan a grabar la segunda parte. Cuando están terminadas en el estudio, las ven, antes de salir a la luz, les gusta más la segunda que la primera, y dicen, bueno, que la segunda sea la primera. Entonces la ponen la primera y cuando veáis Desaparición en combate 2, que sepáis que esa es la primera. Si queréis verla bien, tenéis que hacer así, que es lo que hicieron ellos. La que teóricamente iba a ser la primera parte la estrenaron luego como precuela, digamos. Claro, luego salió y, bueno, esta segunda parte que es una precuela, pero es que a verla en el estudio, esta es mejor, que sea la primera, la segunda ya sacaremos. Aquí me he puesto en la chuletilla, pues son muchas pelis, un stop, como aquí ya hay que parar, porque luego llega Stallone, que también lo ficharon, y ya veréis por la burrada que le pagaron a Stallone. Y si quieres ponemos un tráiler de Canon, el primero de ellos, que este es breve para que veáis un poco la locura de Canon en imágenes. Ahí veréis películas que ni existen, ni se llegaron a hacer. ¿Este no, Iván? ¿Este vídeo? Sí, el primero, creo que es este, sí. Canon Films, the home of high power, high voltage, motion picture entertainment. With the screen's biggest spectacles, brightest stars, and boldest lineup of explosive entertainment. We're taking motion picture excitement over the edge, and your box office over the top. We're Canon Films, and we're Dynamite. Vale, pues yo creo que ya está. Es un muy buen resumen de lo que era la Canon. Claro, Mandanga de la buena, que se suele decir. Explosiones, tiros, desnudos, mucha violencia. había un poco de Y todo. sobre todo la peor película de Superman de la historia, que la hicieron ellos. Claro, y comenzó el fracaso de Canon, porque esto no podía durar. Voy a seguir un poco con tema de las películas y luego pasamos a otro vídeo, porque cuando fueron en Cannes en el 85, ahí también la liaron gorda con películas que no existían, etcétera. Bueno, nos centramos en sagas para no perdernos. Vamos con la del Justiciero de la Ciudad, de Charles Bronson, ¿de acuerdo? En 1974, aún no estaba Menahem Golan en Estados Unidos, se hizo la primera película de El Justiciero de la Ciudad, que también viene un libro, Deseo de muerte, que yo lo tengo ahí apuntado para leerme, no me lo he leído, pero tengo interés, difícil de encontrar, que El Justiciero de la Ciudad, si le recordáis un poco la trama, que es de matan a su mujer y él va a vengarse ahí de todo el mundo. Creo que es una película, Pascual, que podía haber hecho Clint Eastwood o Steve McQueen o quien sea. Es una película seria, una película correcta, El Justiciero de la Ciudad. 10 años después, no sé por qué, a Menahem Golan se le ocurre la idea, vamos a hacer la continuación de Justiciero de la Ciudad. Fichan a Charles Bronson y funcionó bien. Aquí ya la mujer estaba muerta, pues vamos a matar a la hija. Matan a la hija y vuelve a matar a un montón de gente. Y es súper divertida. No contentos con eso, esta es del 82. Se van al 85, las tres las dirige Michael Winner, mismo director, y hace El Justiciero de la Noche. Que ahora también hay baile de títulos, que ahora os lo voy a explicar. Para mí la tercera es la más divertida, que esto es contra cine total, que la tercera sea la mejor. Pero él llega allí, a Nueva York, porque le ha llamado un amigo, ya no queda mujer, ya no queda hija, pues ahora un amigo le llama y tiene que ir ahí a ayudar. Como no tiene armas, que llega allí a un barrio, que la Canon se pilló un barrio antiguo de las afueras de, no sé si de Los Ángeles, que iban a derruir. Dijo, bueno, os pagamos un poco, esperaos un poco, porque esto ya lo derruimos nosotros. Y Ya nos empezaron ahí encargamos nosotros a volar de edificios y echar tal. Y lo resumo breve y seguimos. Como Charles Bronson no tenía el personaje, Paul Kersey, no tenía armas para la película, las pide por correo
y da igual, le llega una 357 que él llama a Wildy, cuando llegue Wildy todo va a cambiar, cuando llegue Wildy va a correos y era un superarma. No contento con esto, se pide un bazooka por correos, va a la estafeta de correos y le llega un bazooka y el hombre va allí a matar gente. Funcionaba así y eran pues divertidas. Hay una cuarta película, ya no la dirige Michael Winner, del 87, y el justiciero Death Wish 4, que aquí fue Yo soy la justicia 2, ahora explicaré esto. Y hay otra del 94 que ya no conoce nadie, que eso ya canon, no existía, que se llamó El rostro de la muerte, que esta la ha visto muy poca gente, es tipo telefilm, pero era Death Wish 5, la de Charles Bronson. Entonces, ordeno un poco los títulos y continuamos. La primera, la que es serie A, es El justiciero de la ciudad, correcto. La segunda la llamaron Yo soy la justicia, en España. No sé muy bien por qué. Quizá por comenzar de nuevo, porque no hubiera una segunda parte, que antes no había videoclubs en los 70, no había muchos y tal. Entonces, bueno, como si fuera una película nueva, Yo soy la justicia. Vale. La tercera hace el mismo juego, El justiciero de la noche. Pero la cuarta película, como continuando la que ya está en los videoclubs, la llamaron Yo soy la justicia 2. Pero cuando empieza ves Death Wish 4 y pequeñito Yo soy la justicia 2. Y dice, bueno, ¿esto qué es? Entonces quería explicar un poco este baile de títulos. En el fondo daba igual porque o sea, eran exactamente la misma historia, básicamente, ¿no? Sí, daba le iban un matando poco... familiares, luego le mataban amigos. Bueno, a John Wick le matan al perro, quiero decir. Bueno, es verdad, lo del tema Es de... totalmente creíble todo. Ya cualquier excusa es buena. En la cuarta parte destacar un actor, John P. Ryan, esto es otra cosa que me haría apuntar, que no es muy conocido. Luego sí que tengo un vídeo de él, lo vemos luego porque salen varias películas de canon. Salía en la saga, los que seáis más frikis, de Estoy vivo, esta del bebé asesino, las películas de Larry Cohen. Ahí el protagonista es John P. Ryan. Y ese actor es para mí un actor desaprovechado, lo hace muy bien y me gusta mucho. Y cuando aparece una película de canon, da como alegría, ¿no? Y en la cuarta parte del Justiciero aparece John P. Ryan, otro nombre a destacar. Y aquí, Pascual, si te parece, saltamos ya a Chuck Norris. Un poco la oleada de Charles Bronson es esa. Y en 1983 comenzamos con Chuck Norris. Disculpad si voy un poco deprisa, pero es que son mogollón de películas, porque ahora veréis la caña que le dieron a Chuck Norris en los 80. 1983, McQuaid, Lobo Solitario. Película recomendable porque a mí me recuerda a Tarantino. En los créditos sale David Carradine, el hombre con su sombrero vaquero por ahí en un coche, hecho polvo y tal. Otra que os recomiendo, McQuaid, Lobo Solitario. Un año después, Desaparecido en combate. Acordaos que grabó las dos a la vez. En 1985, al hombre le hacen hacer 3 películas. Código de silencio, Desaparecido en combate 2 e Invasión USA, que para mí es la mejor o la más significativa de canon y de Chuck Norris. 86, un año después, venía a hacer 3 películas, Delta Force y El Templo del Oro, que está en filming, El Templo del Oro. No sé muy bien qué hace esa película en filming, pero está ahí. Se les ha colado esa. A lo mejor por Luis Gossett Jr., que tiene un Oscar, pero no sé, esa está ahí. 1988, Braddock, que es la tercera parte de Desaparecido en combate, pues si no habéis tenido bastante, hay una tercera parte, y El héroe y el terror. 1990, Delta Force 2, que vuelve a salir John P. Ryan, y se agradece a este actor. Luego veréis por qué lo digo. Y 1991, que ahí finaliza la colaboración Chuck Norris Canon, hace la película de Hitman, ya un poco de segunda división. O sea que el hombre en los 80 se hizo de oro, pero no se aburrió. Bueno, pues seguimos. Mira, aquí sí que vamos a ver otro vídeo. El segundo que hay dura casi 3 minutos, pero vale la pena. Fijaos cuando están por Cannes, porque ellos llenaron de carteles Cannes en el 85-86, me parece. Se hicieron un chándal de canon y todo, y vendían películas que no existían. Vamos a dar un vistazo y luego os cuento. Our agent Marty Baum said, look, if you guys want to just go make a film and be totally left alone, there are 2 new guys in town. Knuckleball and York Lopez were the heavyweights. They were the George Foremans and Muhammad Ali's of the indie market. Kellogg is the only company who loves cinema. Cinema is our life. York Lopez was the businessman behind the movie making. Where is my money? You promise and promise and promise and you're not paying. Knuckleball was the movie maker.
Pues nada, yo espero que con esto hayáis entendido un poco más lo que os quería contar, lo que no recordáis muy bien Canon, que al final todos hemos alquilado una película como esta de Canon, que luego lo comentábamos antes a micrófono cerrado, las ediciones de Canon en el videoclub eran las que más molaban, al menos a mí las que más me gustaban. Esta es la de Maniquí, que no es que sea excesivamente conocida, pero es que la abrías y tenías más publicidad todavía de Invasión USA, El Justiciero de la Noche. Eran carátulas muy molonas, que invitaban a lo que tú decías, a ser alquiladas. Y bueno, aquí ya habéis visto lo del chándal que os decía, se presentan en Cannes con un chándal de Canon, hecho exclusivamente para ellos, y llenan Canon de carteles de películas que no existían, porque ellos buscaban financiación para sus películas, y vendían películas que no existían, como la que te he dicho de Spider-Man. Vendieron la película de Spider-Man, la gente entraba al trapo, luego veréis por qué no hicieron Spider-Man, y les daba dinero. En el documental se llama Electric Boogaloo, si lo buscáis ahí viene, que le están... 1 millón por esta película, tal, y son películas que no existen. Tienen carteles con Al Pacino de películas que dicen, ¿esto qué narices es? Hay algunos en las fotos que no se llegaron a hacer. Resumiendo, vendían la película antes de tenerla y luego con el dinero la hacían. Ellos funcionaban ¿La hacían así. o no la hacían? Depende. Claro, efectivamente. Pero el caso es que conseguían vender el producto antes de que el producto estuviera fabricado. Eso es que es divertido, el gamberro, y también es un arte, ¿sabes? El poder hacer eso. En Hollywood estaban muy mal vistos los de Canon, nadie quería saber nada de Canon, pero ellos seguían hacia adelante. Y se les ocurrió meterse con Stallone, con Sylvester Stallone. Entonces hablaron con su representante, no sé exactamente dónde fue, si fue en Cannes o en algún evento de estos, y le dijeron de broma, Stallone trabajaría para Canon, y le dijo el representante, ni por 10 millones, que en el momento era una locura. Y Menahem le dijo, ¿y por 12? Entonces el tío se lo pensó y dijo, por 12 sí. Y lo ficharon por 12 millones para hacer Cobra y para hacer Yo el Halcón, que luego fueron 2 pelotazos. ¿Habéis visto Cobra? ¿Cómo era la frase? El brazo fuerte de la ley. El crimen es una enfermedad. Y yo soy el remedio. Yo soy el remedio. Es que se vende sola esa película. Es muy macarra. Y luego buscas Con información las gafas de espejo. y la pone como película de culto. Que Warner se metió en el ajo y es de Warner y de Canon. La portada es Warner porque vieron que iba a triunfar. Les costó 25 millones, que 12 fueron para Stallone y recaudaron 160 millones de dólares. O sea que fue un pelotazo. Y luego ya solamente de Canon es la de Yo el Halcón, que se llama Over the Top. Aquí se llamó Yo el Halcón y nos hemos quedado con Yo el Halcón. Que la dirigió Menahem Golan. Dijo, no, esta la dirijo yo. Y entonces se gastaron 25 millones y recaudaron 60 millones, que también está bien. O sea que iban... Yo el Halcón es esta del campeonato de echar pulsos. O sea que ya hacer una película sobre esto también es una cosa súper marciana. Que luego es divertida. Luego tiene el toque ese... Sí, porque el cine de Golan y Globus pues era divertido en el fondo. Destacar, porque apunta aquí 1000 cosas, como curiosidad solamente, que en la película de Cobra introdujo Stallone ideas de la película Super Detective en Hollywood, porque Detective en Hollywood la iba a hacer Stallone, no iba a ser Eddie Murphy, iba a ser Stallone, y esto no tiene nada que ver con Canon, pero eso, y alguna idea, como ya lo cogió Eddie Murphy, la metió en Cobra. No sé si al principio es en un supermercado que llega el hombre con su cerilla y tal, con pero... la cerilla aquí en la comisura del labio. Es que ya da miedo, ya con eso da miedo. Esa unión, Stallone, que era un macarra en la época, con Menahem Golan, tenía que ocurrir porque Cobra es una película como muy macarra. Y además, la película más macarra de la historia. las dos de 90 minutos, justito y tal. Si te fijas en Cobra, al principio, si la recordáis, parece que haya un culto de gente mala y tal, y luego no hay ningún culto. Es el malo y poquitos más, algún secuaz más. Con unos y cuchillos ya está. rarísimos que Sí, llevaban. y no pasa nada. 90 minutos, mata al malo y cada uno Además, para su mataban casa. sin ninguna motivación, mataban porque sí. O sea, ¿para qué vas a perder el tiempo explicando esto? Aquí lo que interesa es que venga la acción lo antes posible. Eso es cierto. ¿Dónde está la secta? ¿Por qué mataban? ¿Verdad? Eso se queda un poco ahí. Bueno, y saltamos al otro grande de Canon Films, que según Menahem Golan y Joran Globus iba a ser el futuro James Dean del cine, y es Michael Dudikoff para las películas del guerrero americano, que yo me alegro por el hombre, pero que no llegó a ser James Dean, pero que sí que hizo un montón de pelis. Por ahí Mira, esta es mi favorita, La Fuerza de la Venganza, es mi favorita, una de mis favoritas de Canon. Yo creo que es una película que está bien. Y comenzamos con la trayectoria de Michael Dudikoff. En el 81 aparece ya en La Justicia del Ninja, la de Enter the Ninja de Franco Nero ya aparece. Se coló en el 82 en Tron, Michael Dudikoff, que no tiene nada que ver con la Canon, pero en Tron aparece de secundario y tal. Que al menos bien por el hombre de haber estado en el rodaje de Tron, que para mí es una pasada, ya eso es otra cosa. 1984 aparece en Despedida de soltero con Tom Hanks.
Por ejemplo, que el hombre ya iba bien. Y luego ya en el 85 lo descubre Golan en un casting y dice Dudikoff va a ser el siguiente James Dean, quiero a Dudikoff como American Ninja. Y lo ficharon. Hizo El Guerrero Americano, luego la de La Fuerza de la Venganza. Si no la recordáis, no es de las conocidas, pero a mí me gusta mucho esta película porque es como de cacerías humanas. Le lanzan a uno por el bosque y tienen que cazarlo. Y los malos, también sale John P. Ryan, que lo hace muy bien, y los malos van con caretas, con atrezzo y tal, y recuerda un poco al videojuego Metal Gear Solid. Los malos, los monstruos finales de los videojuegos, yo creo que Kojima en el mundo de los videojuegos se inspiró un poco aquí y en John Carpenter y en otras cosas. Entonces esta película no está mal, Hace en el 86 la segunda parte, en el 87 El Guerrero Americano 2, en el 89 El Río de la Muerte, con actores antiguos como Donald Pleasence, por ejemplo, que estaba bien, y ya un poco se diluye. La trayectoria de Dudikoff se diluye, pero American Ninja, Guerrero Americano, se quedó un poco en el subconsciente colectivo de todos los que fuimos al videoclub en la época. Y ya pasamos, si queréis, a lo que comentabas tú del cine un poquito más serio, y sería el siguiente vídeo, que el que sale es John P. Ryan, el que os comento, y al principio le mete a uno la cabeza en el váter, que lo vais a ver, parece una película española cutre, pero fijaros en la actuación de John P. Ryan y en las frases que dice, que recuerda mucho a Quentin Tarantino. La forma de hablar, creo yo que los diálogos, Tarantino será fan de esta peli, me da a mí. Vale, bueno, pues ahí ese era John P. Ryan, que he mencionado tanto, me gusta mucho cómo actúa ese tío, y el diálogo aquí lo veo como muy Tarantino, eso de quítese los meados de la cara y no sé qué tal. Seguramente lo veo como Tarantino se inspiró en esta película. Pero es que posiblemente Tarantino vea esta película y te cuente, no sé, hasta qué desayunó John P. Ryan ese día. Dirige, ojo a esta película es El Tren del Infierno, de 1985. Dirige Andrei Konchalovsky, que como tiene un nombre ruso parece que sea la gran cosa, pero no, el hombre lo hizo bien. Y luego dirigió Tango y Cash, por ejemplo, ¿no? Que son dos éxitos que vale. Pero la película se nominó a 3 Oscars, ¿vale? Entre ellos, sale John Boyd también en la película y fue nominado a 3 Oscars. Eric Roberts, que lo conoceréis, el hermano de Julia Roberts, también fue nominado. Y el Globo de Oro fue para John Boyd, por ejemplo, que también tuvo 3 nominaciones en los Globos de Oro. Nominada esta película a Palma de Oro en Cannes. Estos son un poco los momentos que Cannon, boom, pegó ahí un subidón como diciendo, cuidado, a ver qué pasa aquí. Entonces esta película también, otra para apuntar, El Tren del Infierno, que no sé si también creo que está en Filming, me parece, no sé, me suena. Trabajaron con Mickey Rourke cuando estaba en Momento Álgido, 1987, y con Faye Dunaway en El Borracho. Esa película también es de Cannon Films.
con John Cassavetes, como has dicho tú, Sí. en Love Streams del 84. Oso de Oro en Berlín, la película con Cassavetes. Toby Hooper, Matanza de Texas 2, que lo hemos dicho. Con Jean-Luc Godard, lo ficharon, además a la manera de Cannon, en una cafetería, Jean-Luc Godard, exponente de la Nouvelle Vague, le hacen el contrato en una servilleta. El hombre, para que no se escape y tal, un contrato en una servilleta es válido. Entonces se lo hicieron para tener a Jean-Luc Godard en las filas de Cannon. Hizo El Rey Lear, pero fue un fracaso, porque mezcló Shakespeare con la cultura punk. Entonces la del Rey Lear es de Cannon, es de Jean-Luc Godard, pero se quedó eso un poco ahí. En 1987 hacen The Assault, otra película desconocida, grabada en Holanda, y eso le supuso el Oscar a la mejor película extranjera. Entonces Cannon, todo lo que hemos visto es mucho cachondeo, pero tiene Globos de Oro, tiene Oscar, tiene Jean-Luc Godard, tiene Cassavetes, o sea que... Por eso decimos que la Cannon es una contradicción en sí misma, porque tiene todos estos premios, tiene directores prestigiosos, incluso John Frankenheimer, Roman Polanski han rodado películas con la Cannon, pero al mismo tiempo pues salía Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, dando patadas y puñetazos, en fin. Así es. Vamos, como se nos va el tiempo, voy a tocar un par de temas divertidos, porque aquí hay mucho que contar. Después de todo esto empezaría el declive de Cannon, que vendría, entre otras muchas cosas, si a tiempo lo cuento, y si no nos quedamos con Superman 4. Deciden coger Superman 4 de manera tardía, recauda solo 16 millones en todo el mundo, que es muy poco, que se gastaron el doble. Efectos un poco de aquella manera. Menachem-Golan decía, quiero una banda sonora como la de John Williams. Y el productor le decía, John Williams tiene 100 músicos. Y él decía, da igual, contrata a 50 y que toquen el doble de tiempo. Entonces, el mundo no funciona así. Menachem-Golan, pero él lo hacía así. Entonces, Superman 4 no le salió. Otras cosas sí, pero aquí, boom, ahí hay un... Se arruinaron ligeramente en esa película. Empiezan a comprar salas para poner sus películas y se gastan 60 millones de dólares. Compraron 49 salas de cine y teatros en Países Bajos, 53 en Italia, 425 en Estados Unidos para poner sus películas. Y esa maniobra le fue saliendo mal, y esto fue como el Imperio Romano. Quieres abarcar tanto que al final no puedes. Deberían haber hecho, si las películas funcionaban, menos películas. 1, 2, 3, con Cobra 160 millones, no hagan más. Haz otra, deberían haber ido... Así, tengo aquí... De hecho, en el 86 creo que fueron más de 40 películas Sí, sí. solamente en un año. Más de 43 películas en un año. Producidas en un año. Claro, que tenían gente que hacía películas a la semana, y eso no puede ser. Eso al final se le va. En el 87 hicieron Masters del Universo, que a mí me divierte mucho esa película, creo que a ti también. Es una película divertida, nadie sabe por qué, pero esa película es entretenida. Ellos creían que iba a ser un pelotazo, como la de Chuck Norris de Desapareció en Combate, y según graban la primera, empiezan a grabar la segunda. Cuando fue un fiasco, cancelan Masters del Universo 2 y utilizan los escenarios para hacer Cyborg con Jean-Claude Van Damme. O sea que ellos funcionaban un poco así. Se reciclaba todo. Sí. Quería comentar, ya para ir acabando, la anécdota de Van Damme, que también tiene tela con el tema de Cannon. Hay varias historias de cómo Van Damme entró en Cannon. Unos dicen que era un camarero, que había Menachem-Golan y tal. Yo, según he investigado, la que más fiable veo y la que más me cuadra a mí, que esto es como Stephen King, dice, cuando sea algo cierto y la leyenda, dice, cuenta siempre la leyenda, ¿no? Pues esto es parecido. Entonces, Van Damme, la historia que yo creo que es la que es, acude a los estudios de Cannon, que tenían ahí un edificio, unas oficinas, y el hombre se sienta ahí con la secretaria a esperar a Menachem-Golan. No está aquí, tardará horas, no sé qué. Y el hombre ahí sentado, unas 8 horas esperando. Llégame, aquí está Menachem-Golan, un segundo. Le hace la patada esta de Van Damme, que le dejó el pie como así, y Menachem-Golan lo que dijo fue, contratado. Y a las 24 horas estaba trabajando para Cannon. Eso, no sé si será verdad, pero muchas fuentes me han llevado a eso, y yo me lo creo o me lo quiero creer. Y así fue como Van Damme entró en Cannon. Que hizo la de Bloodsport, Contacto Sangriento, que para mí, esto no sé si queda bien o mal, pero es mi favorita de Van Damme. De todas las que tiene, nos guste más o menos, hay gente a lo mejor no le gusta ninguna, pero Contacto Sangriento es muy divertida, una especie de Street Fighter, una especie de Operación Dragón en los 80, sale Forrest Whitaker también, que luego sería ahí Sí, es verdad. la leche, sale en la película, y tiene una leyenda muy curiosa, otra para apuntar, Contacto Sangriento, sobre Frank Dux. Está basada en un supuesto hecho real, yo siempre he creído que era un hecho real, porque luchaban en el Kumite. El Kumite son unos combates secretos que había en Japón, y el tal Frank Dux, que es el personaje de Van Damme, acude a esas luchas secretas y gana el torneo. Resulta que al final te ponen que estaba basado en un hecho real, un tal Frank Dux que consiguió introducirse en peleas clandestinas y tal.
Y a día de hoy hay gente que ha investigado eso y era mentira. El tal Frank Dux existió, pero él tenía unos trofeos que decía que había ganado en el comité y era mentira. Ese hombre no... Pero bueno, se queda como la leyenda de y dio pie a la película, que la película a mí me gusta bastante. De hecho, Van Damme era uno de los actores que más buscábamos en el videoclub cuando íbamos en los años 80. Claro, Ibas al Kickboxer, videoclub Cyborg, todo esto. Kickboxer, Contacto Sangriento, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Rendirse Jamás, Black Eagle. Unos peliculones de los que nos gustaban en aquella época. Peli de- Y yo había oído una historia ligeramente diferente de cuando fue a presentarse a la ¿Homenaje en Canon, cola? que diciendo, a ver, estoy fuerte, tengo músculos, tengo cachas, creo que buscáis esto ya, pero no sabes actuar. Y Van Damme lo que hizo fue el split. El split es la postura esta que abre las piernas así. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez en la vida? Y entonces fue cuando lo contrataron. Sí, para hacer- las dos son válidas. son, Es que son bastante parecidas. con Chuck Norris pasó lo mismo, que le dijeran, Menahem Golan dijo, quiero a Chuck Norris y tal, porque lo que él decía era lo que se hacía. Y le dijeron a los productores, no, este tío no sabe actuar. Dice, da igual, le haremos que actúe, le enseñaremos a igual, actuar. o sea, Daba igual. o Sabe sea. manejar un arma, pues ya está, contrátalo, venga, ponte ahí y ya está, a pegar tiros, en fin. Y luego quería contar, ya digo, varias cosas. La de Spider-Man, la hemos dejado un poco ahí. ¿Por qué no se hizo de Spider-Man, no? La querían hacer con 20 millones de dólares. Stan Lee les pide 225.000 dólares, que tampoco era tanto, era dinero, pero con lo que habían sacado de Cannes le pagan a Stan Lee. Para el casting, atención, Tom Cruise iba a ser Peter Parker, iba a ser Spider-Man. Bob Hoskins, el profesor Octopus, Doctor Octopus. Christopher Lee, en el guión pone un científico que esté por ahí, ¿sabes? Como un científico, que Christopher Lee mola de científico. Le ponemos una bata blanca y ya está. Y Lauren Bacall, la mujer de Humphrey Bogart, iba a ser la tía May. Y la iba a dirigir Toby Hooper, el de La Matanza de Texas 2. Y el guión de Leslie Stevens, que venía a hacer la serie de Los Límites de la Realidad, la de Outer Limits. Entonces, con ese mezclote, empezaron a hacer un guión. Se le fue la pinza como que Spider-Man venía de un experimento secreto y le salían varios brazos. Y cuando vio eso, Stan Lee dijo, este no es Spider-Man, esto no lo podéis hacer, que me desgraciáis los cómics. Bajaron el presupuesto a 10 millones y ya nada acompañaba y al final no la hicieron. De bajar el presupuesto, Stan Lee dijo, esto no, os devuelvo el dinero, pero esto no lo podéis hacer. Pero de hecho había un cómic de Spider-Man, creo que era dibujado por Romita o Ditko, alguno de estos, en Sí. que realmente le salían brazos. Sí, brazos efectivamente. extra. Luego tenía que, de hecho en la película de Endgame, de los Vengadores, Spider-Man tiene una cosa que le salen más brazos. Claro, pero en este caso en el cómic eran sus brazos salían de su cuerpo, les Sí, subían sí. 2 pares extras de brazos, pero qué peliculón nos hemos perdido, qué desgracia que no se hiciera aquella Y, película con Tom Cruise haciendo de Peter Parker. Y tenían imágenes, habían puesto a una persona con el traje de Spider-Man y tenían unos fondos a los Superman 4 y ya tenemos las primeras imágenes, así fueron vendiendo eso. Superman 4 que tenía efectos especiales de €1 el saco, o sea, eran malísimos. ¿Cómo vamos de había tiempo, presupuesto. Pascual? Bueno, tenemos que ir terminando. Si te parece, podemos dar turno de por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Tenéis alguna cosita que preguntar? Ahora es el momento de hacerlo o callar para siempre. La verdad es que la Canon se puede ser fan de un actor, de una actriz, de un director, de un productor, de un compositor, pero hay gente que es fan de una productora como en este caso la Canon, que ya veis que era algo muy particular. Eran unos vendedores de alfombras, total, y eran capaces de esa gran contradicción entre cine de súper de videoclub, de serie B, casi serie Z, y al mismo tiempo que tengas ahí dirigiendo una película a Jean-Luc Godard o a Roman Polanski. O sea, Era una cosa muy, muy disparatada. Luego los engulle Pathé Productions, que es una empresa francesa, y luego a ellos les compra los derechos Metro Goldwyn Mayer. Entonces ahora cuando veáis los DVDs del Guerrero Americano son de MGM, de Metro Goldwyn Mayer, y en las plataformas en las que están viene siempre primero lo de Metro Goldwyn Mayer, que engulló a la Canon a principios de los 90. Y ese ya fue el final de esta gente. Pues nada, si quieres ya para terminar, Sí, sí. recomendaros muy efusivamente que veáis películas del sello Canon, aunque solo sea por el interés histórico que tienen, que yo creo que la gran mayoría se lo merecen. Una pregunta por allí. Perdona, no te oímos. ¿Te suena? Sí, sí, Albert Pyun, yo creo que estaba, no sé si o Master del Universo es suya o Master del Universo 2 iba a ser suya, y de él también creo que hizo Capitán América. Es que había muchas cosas que no me ha faltado por decir. Cuando acaba Canon, Menahem Golan funda 21st Cyborg. Production, la de Cyborg también es Albert suya. Pyun.
Y Cyborg. Capitán América, que la hizo Menahem Golan después, en plan decir, Capitán América va a funcionar con su nueva productora, que fue un fracaso en sitios, creo que en España se ve directamente a Videoclub, creo que también es del tal Piun. Alien from LA también es de Pium. Sí. Dime. Quería preguntaros si habéis nombrado la película Los amantes de María, de No. la Canon, que es una película con Natasha Kinski, Robert Mitchum y John Sabat, que tuvo bastante éxito, incluso pasó por festivales, y que se sale un poco de lo habitual en Canon. Es el cine de prestigio que buscó la Canon y que es una película que a mí me gusta especialmente, tanto de Sí. ambientación como de historia. Hay una época ahí, 84, 87, que... 84 es la peli. Sí, es por ahí, el momento Casabets y compañía, y ahí supongo que entrará esa película también. Es lo que hemos dicho al principio, que son 181 títulos. Entonces muchos como que se escapan. O sea, Aparece Polanski, aparece la que has dicho tú. De Ahí- Konchalovsky, esa de Konchalovsky. Konchalovsky, sí, del 85, esa concretamente del 85. Sí. Pues una muestra más de esa contradicción que había en la Canon. ¿no? Sí. De- Tuvieron su pico ahí de películas de calité, sí. pero luego por de tapa ellos Estas seguían eran con... las de Calité, sobre todo la trilogía de los ninjas, Sí, que empezaba con Enter the Ninja, la que protagonizó Franco Nero. Franco Nero, que es italiano, y salía haciendo de ninja hablando en inglés. Pero lo más fuerte es que la tercera parte de esa trilogía era una especie de mezcla entre cine de ninjas con El Exorcista y con Flashdance. sí, sí, es... Y lo hicieron, o sea, lo mezclaron todo a la vez. Hay que tener coraje también para, para Esto- hacer esto. En esa fin, es... la Canon, señoras y señores. Pues Así nada, son. Iván, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre la Canon, muchas gracias por tu participación en Divulga Cine. Está bien recordar esto de vez Sí. en cuando. Y los asistentes, espero que hayáis estado tomando nota y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias.